arrancamos. Hola Tessy, bienvenida, buenos días. Súper, muy bien. Entonces yo creo que, Hola. hola, hola, vamos, vamos a ir comenzando con el tema. ¿Cómo ves el tema de hoy, Eli? ¿Quisieras empezar con la intro? Adelante. Claro que sí, pues como vieron, vamos a hablar sobre PMO, en este caso en Monday, cómo podemos gestionar. Y quisiera comentar rápidamente que PMO se encarga de desarrollar metodologías necesarias para gestionar diferentes proyectos en una empresa, así como también compartir mejores prácticas, lineamientos o costumbres para promover una cultura de gestión de proyectos en toda una organización. Y pues bueno, en este caso vamos a ver cómo implica llevarlo en Monday y cómo gestionar de mejor forma todo esto. Eh, Así es. Project Adelante. Management 2, el día de hoy el caso de uso pues, es prácticamente aterrizarlo a una automatización de gestión de proyectos. Esto quiere decir que para aquellos que ya conocen Monday, seguramente, bueno, también esto les va a servir para el día de hoy. La gestión de proyectos fue uno de los principales puntos con los que Monday empieza como software en 2014 y esto fue obviamente evolucionando. Al principio se llamaban DAPools, pero la gestión de proyectos siempre ha sido una línea crítica dentro de la plataforma. Esto quiere decir que ya al día de hoy pues podemos ver un vistazo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, del potencial o alcance que tiene la plataforma en este sentido. Voy a ahora sí a compartir pantalla de Monday, de la plataforma que tengo aquí abierta en nuestro espacio. Voy a dejar de compartir la página de bienvenida. Un segundito. Gracias, Eli, por la introducción. No, de nada, también si tienen dudas, aquí pueden escribirlo en el chat. Si quieren prender el micro y preguntar algo, adelante. Y estaremos contestando todas sus preguntas. Si no nos da tiempo, también está el formulario que estaré pegando aquí en el chat, para que puedan también dejarnos igual sus comentarios y saber qué temas quisieran ver o que pudiéramos igual mostrar. Muy Listo, bien. ahí Ahí la confirmo. pueden ver. Te confirmo, yo ya veo tu espacio de trabajo. Perfecto. Muy bien. Gestión automatizada de proyectos. Recuerden que el nombre de un espacio de trabajo puede ser prácticamente el que ustedes necesiten. Eso quiere decir que, por ejemplo, si vamos a llevar la oficina de proyectos o si vamos a abrir algún proyecto en la empresa, pues el espacio de trabajo se puede llamar en función del área o departamento o inclusive el proceso que va a llevar cada dicho proyecto. Entonces, lo único que hacemos al momento de entrar a este espacio de trabajo, recuerden, pues obviamente Monday tiene estos lugares dentro de la plataforma críticos donde empieza la organización de la información en la plataforma y tenemos nada más como pues un caso particular, el candado aquí del lado izquierdo, que para aquellos que no lo conocen es una funcionalidad que tenemos para empresas, quiere decir que este espacio de trabajo está cerrado. Aquellas personas que forman parte de la cuenta no van a poder ver el contenido, solamente los miembros que pertenezcan al espacio de trabajo, como vamos a ver aquí, proyectos de la organización que muchas veces pueden ser confidenciales. Aquí en este espacio de trabajo de tipo cerrado, vamos a poder nosotros dar el acceso a estas personas que necesitemos trabajar con ellos todo el desarrollo de estos proyectos. Hasta este punto, también del lado central de la pantalla van a poder ver que una parte clave es también, pues obviamente, incluir a las personas con las que vamos a estar trabajando esta gestión automatizada y también del mismo modo, si vamos a requerir nombrar algunos equipos, pues tener a la mano los nombres de los equipos e incluido, obviamente, las personas que formen parte de ellos para mencionarlos dentro de la plataforma. Hasta este punto tenemos ahí la barra de navegación. Voy a acercar un poquito más la pantalla porque normalmente se ve un poquito lejos. Ahorita ya la acerqué un poquito más. Eli, ¿se ve bien ahí? Igual para todos, si nos pueden dar un pulgar arriba para No ver sé si, si si se alcanzo a ve ver, bien. no alcanzo a ver, no sé si es porque traigo lentes también. Órale, pues, buenísimo. Ahí varios dicen que sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. En este punto tengo del lado izquierdo carpetas que si bien el espacio de trabajo contiene la información que vamos a trabajar el día de hoy, pueden ver que del lado izquierdo tenemos carpetas que obviamente hablan
pues en una función muy concreta a lo que se va a referir cada una de ellas. Esto quiere decir que en Monday, cuando hablamos de la gestión automatizada de proyectos, lo que queremos es poder hablar de tres diferentes niveles. O sea, cuando hablamos de una gestión automatizada, queremos que, por ejemplo, desde lo individual o desde lo granular, por ejemplo, nosotros podamos detonar actividades o detonar acciones que puedan, por ejemplo, dar una consecuencia o visibilidad de la información a lo que sucede en dirección o a lo que sucede en gerencia, o a lo que sucede para los gerentes de los proyectos. Voy a dar más idea a continuación, me voy a ir paso a pasito y hasta este Tenemos, punto, hoy, sí, perdóname, tenemos aquí sí, primero tenemos en el chat a Alejandro Correa que pregunta que si existe una plantilla o template predeterminada de PMO, que solo he visto que hay para la gestión individual de proyecto. excelente. Alejandro, buenísima pregunta. Yo te invito que por favor utilices el formulario que compartimos en el chat. Queremos obviamente contactarte de manera puntual para responder a este punto y con mucho gusto te explicamos lo que conlleva estas plantillas que estamos utilizando o cómo llevar a cabo una instalación de PMO en tu plataforma, ¿vale? Nos encantaría escuchar el caso también y así ayudarte de manera puntual. Entonces yo creo que igual nos reservamos esa respuesta para cuando nos juntemos. Vale. ¿Vale? Y Carlos tiene la manita arriba, no sé si Carlos López quieres comentar algo. Creo que fue ¿Alguna cuando duda? pregunté lo de que si se veía bien. Ah, ok. Puede ser. Sí, era para Ah, levantar, para el pulgar, ¿no? Ah, muy bien. gracias, Carlos. Muy bien. Continuamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eli. Gracias a todos por sus preguntas. Igualmente, vamos a ver que del lado izquierdo tenemos aquí, por ejemplo, inclusive el, pues, uno 2 3 diría yo, ¿no? Hablamos del nivel más alto, que es donde, por ejemplo, empezamos a ver la información en paneles, por eso ven que cambia el icono, ya no es un tablero, esto es un panel, y lo estoy diferenciando en temas que puedan ayudar a, por ejemplo, atender KPIs o indicadores críticos de medición para la empresa en cuestión. Por ejemplo, si le queremos dar una visibilidad a toda la oficina de proyectos de lo que está sucediendo, un reporte general es normalmente el lugar donde pueden atenderse diferentes indicadores a nivel, ya sea rentabilidad del proyecto, ver obviamente la cartera completa de los proyectos que tengamos en curso y así sucesivamente. Quiero explicarles la lógica de estas carpetas antes de irme en cada una de ellas. Por ejemplo, un panel sobre avance real o lo esperado, que es donde ya se atiende, por ejemplo, únicamente los tiempos o el progreso de cada proyecto, un tablero con una vista general, ahorita lo vamos a ver, ya pasamos de panel a proyecto. Tenemos aquí nuestra lista de proyectos, que prácticamente estos proyectos que vemos del lado izquierdo están conectados a los paneles, ¿vale? Recuerden que un panel es un dashboard o prácticamente viceversa, un dashboard es un panel de control donde podemos conectar la información de diferentes tableros para que de esta manera cada indicador pueda atender la lógica que queramos dentro de ese panel de control, donde podremos nosotros en tiempo real ver la información consolidada de lo que está sucediendo aquí del lado izquierdo, ¿vale? En la lista de proyectos. Tenemos un tablero inclusive dedicado a la gestión de riesgos que se requiera para a lo mejor medir alguna decisión importante en cuanto a la pérdida de un proyecto o por qué se encuentra en riesgo. Tenemos también una carpeta de plantillas que aquí me voy a centrar un poquito en qué respuesta. Normalmente nosotros, cuando trabajamos en cualquier organización, pues cada organización o cada empresa es un mundo. Cada empresa tiene su forma particular de trabajar o, por ejemplo, hay empresas que coinciden en una metodología, por supuesto. De este lado izquierdo, en la carpeta de plantillas, tenemos, por ejemplo, proyecto tipo A, tipo B, tipo C, porque ustedes en Monday también pueden convertir aquella plantilla, la que ya lograron reunir los elementos de la empresa, pueden convertirla en una plantilla para que en este sentido, si tenemos diferentes tipos de proyectos, pues obviamente podamos crear tableros no de cero, sino con la estructura según el tipo de proyecto que se requiera atender. Esto lo hago únicamente como un paréntesis de lo que estamos comentando a continuación y vamos a irnos a lo bueno de la sesión, que yo creo que para empezar, el reporte general nos brinda precisamente ese vistazo general de lo que está sucediendo. Aquí quiero estacionar un poquito para recordarles que ya se empieza a hacer válida la función de por qué le llamamos a esto una gestión automatizada,
Porque de entrada un panel de control está conectado de manera automática. Una vez que nosotros seleccionamos los tableros, está conectado a los tableros de cada proyecto, ¿vale? Un panel de control tiene la capacidad de poder conectarse para luego entonces construir los indicadores que requieran de nuestra atención o de forma puntual medir cada semana o cada mes o en cada junta que nosotros llevemos a cabo. Solo para que tengan una idea, aquí llevamos 30 proyectos, que de hecho esta es una funcionalidad para empresas, porque normalmente cuando hablamos en planes pro e inferiores, tenemos un tope, por ejemplo, en el pro de hasta 10 tableros. Para empresas podemos conectar más de 10 tableros y esto da un volumen más amplio y nos da la capacidad de poder llevar a cabo diferentes tipos de análisis. En este momento lo que pueden ver del lado derecho, voy a cambiar la vista, es que cada indicador fue construido en función de aspectos clave a medir, por ejemplo, número de estatus de proyectos, vista global del portafolio de proyectos, y si algo cambia de manera puntual en un proyecto, en un tablero, de forma automatizada vamos a ver el cambio en tiempo real. Ahorita vamos a pasar a diferentes acciones de también cómo podemos efectivamente conectarlo de manera utilizando las automatizaciones. Ahorita vamos para allá. Que veamos aquí, por ejemplo, una widget que también nos da la carga de trabajo en el que podemos ir, por ejemplo, cómo están de tareas las personas que trabajan en el equipo y viceversa. Aquí tenemos también otros indicadores de carga de trabajo. Y en fin, este panel nos da la visibilidad de lo que está sucediendo, ¿vale? En este sentido, en la oficina de proyectos o en el área de proyectos en cuestión, poder medir los tiempos de las tareas si fueron completadas con atraso, la gestión de recursos, saber con una, por ejemplo, con una línea de referencia si los proyectos están pasando de ese presupuesto asignado, poder indicarlos a tiempo e inclusive también ver, por ejemplo, lo que se estableció de presupuesto para cada proyecto, poder ver qué proyectos están pasando de ese límite o cuáles se encuentran dentro de lo que se presupuestó en un inicio, ¿vale? Hasta aquí, nosotros vemos cómo el panel abarca de manera puntual diferentes aspectos. Y aquí quiero hacer también otro punto para aquellas personas que nos vean en YouTube, aquellas personas que no tienen una cuenta en Monday. Aquí vemos un principal diferenciador de Monday hacia otras plataformas, ¿vale? Porque hoy en día el mercado pudieran ver ustedes también todo tipo de plataformas o herramientas. El hecho de que Monday pueda un panel trabajar de manera puntual elementos que no solo sean gráficos, o sea, hablar de carga de trabajo, hablar de una vista Gantt, donde yo puedo, por ejemplo, hacer clic y ver un elemento, ver la tarea. Esto hace diferente también Monday de otras plataformas, y que nosotros dentro de una capacidad de reportería clara, dentro de un panel, podamos hacer válido este tipo de interacciones, es un diferenciador versus otras plataformas, aquellas personas que estén también en el camino de decisión, ¿no? Por ejemplo, aspectos clave como que yo pueda hacer clic a ver lo que está terminado y que Monday me muestre aquellos puntos específicos, pues nos da también un diferenciador, ¿vale? Para yo poder también ver, bueno, qué es lo que está en procesos, qué es lo que está en operaciones y así sucesivamente, ¿vale? Tenemos Este panel de aquí, control, ay, sí, claro, perdóname, tenemos adelante, aquí adelante. una pregunta de Cristian de Geotem. Dice, perfil para empresas, ¿cuál es Cristian, el gusto saludarte. límite? ¿Cuál es el límite de tableros en un espacio de trabajo en el Enterprise que mencionabas? Buena pregunta, Cristian. Nosotros podemos conectar en el Enterprise, entiendo, hasta 50 tableros, ¿vale? Es límite cuando nosotros trabajamos, pues prácticamente es el que tenemos a la mano, ¿vale? Y bueno, cualquier cosa también, Cristian, estamos para servirte y claro que podemos también especificar puntos más que requieras, ¿vale? También Alejandro Correa pregunta que si tenemos algún ejemplo de medición del on-time delivery por proyecto en porcentaje de forma automatizada. ¿Podemos repetir la pregunta, Eli? Que no te entendí, por favor. Ejemplo de medición del Ajá. on-time delivery por proyecto en porcentaje de forma automatizada. Vale, vamos a ello, Alejandro, y excelente pregunta. Muy bien. Ahorita vamos a abarcar eso en el tablero de portafolio de proyectos. Antes de pasarme para ahí, tenemos en el panel avance real versus esperado. Es un panel dedicado precisamente a este punto, cuestión de los tiempos. Quiero, antes de llegar a la respuesta de Alejandro, ahorita paso a ello. Quiero terminar únicamente con los paneles para que ustedes vean cómo cada
panel de control nos da esa capacidad para, sin dejar de lado lo intuitivo, la facilidad de la plataforma, podemos nosotros dedicar específicamente indicadores que pudieran tener que ver con un aspecto crítico para la organización, es decir, saber si nuestros proyectos van a tiempo, por qué se están atrasando, saber si estamos cumpliendo con el calendario, el cumplimiento de nuestras actividades, y de este modo también inclusive dedicar, por ejemplo, ver un costo del tiempo dedicado por proyecto y presupuesto que lo veíamos en el pasado, de horas invertidas versus las presupuestadas. Muy bien, hasta este punto vemos cómo se puede dedicar la información conectándola a cada tablero. Y vemos aquí, ahora sí bien, yo creo que la joya de la corona de hoy es este tablero, que es un portafolio de proyectos en el cual nosotros vamos, por ejemplo, a poder entrar en cuestión, no sé lo que bien atiende el título de la sesión de hoy. Nosotros tenemos un tablero dedicado, sí, a la vista general de los proyectos, y veíamos hace un momento los paneles. ¿Por qué lo trabajamos en un tablero? Nosotros dentro de un tablero también podemos ver este vistazo completo, e inclusive de completo me refiero de aquellos indicadores que requieran una puntual atención. Por ejemplo, que en dado caso que el director de la oficina de proyectos requiera, o la directora de la oficina de proyectos requiera ver información en un solo lugar, pues ella también puede atender diferentes cuestiones en un tablero para, por ejemplo, referirse al gerente del proyecto asignado en una conversación, por ejemplo, que requiera alguna atención en específico. Y más adelante aquí tenemos también columnas clave que nos brindan la visibilidad de lo que está sucediendo en cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, la duración esperada para este proyecto, la duración restante. Y aquí viene precisamente el punto de cómo poder automatizar inclusive los avances o progresos dentro de nuestros proyectos. Nosotros podemos, por ejemplo, ver versus el avance esperado versus el avance real, ¿cómo lo hacemos posible? Nosotros a partir, en este caso, de una serie de automatizaciones y de conexión con otros tableros, podemos llegar a realizar estos cálculos a partir de cómo nosotros podemos dentro de cada proyecto visualizar, por ejemplo, en el caso del proyecto 2, tenemos pues completadas nada más 8 tareas, de las cuales 13 se encuentran estancadas y del 100% del avance esperado hay un 38.1 del avance real. Esto indica que obviamente el proyecto está atrasado, hay un presupuesto asignado para dicho proyecto y tenemos también la posibilidad de hacerlo ya que está conectado de forma automatizada a las tareas que indican cada uno de estos proyectos, ¿vale? Nosotros si nos vamos a lo individual, que puedo pasar en ello en un momento más, podemos ver cómo gracias a la columna de vínculo podemos nosotros hacer este tipo de conexiones y de forma pues prácticamente automatizada o en tiempo real obtener esta información, ¿vale? Hasta este punto, por ejemplo, otro dato que normalmente una oficina de proyectos o una directora de proyectos requiere ver es normalmente la diferencia que surge del presupuesto utilizado versus el disponible. Esto normalmente hace unos meses, posiblemente el año pasado, no era fácil de ver, ya que estas columnas, ojo aquí, estamos viendo una columna de reflejo que está siendo utilizada para una fórmula, que esto era algo que antes no se podía hacer en Monday y que ahora bien ya podemos realizarlo, ¿vale? Hasta este punto, nosotros a partir de lo que vemos aquí en pantalla podemos dar una puntual atención a lo que está sucediendo en cada uno de estos proyectos. Y por ejemplo, si nosotros hacemos clic en él, podemos ver específicamente de qué tareas se refieren. Por lo mismo, si yo hago las tareas estancadas, puedo ver la lista de tareas. Uno de los puntos clave de por qué es relevante atender este punto que vemos aquí, no me estoy teniendo que cambiar de lugar o moverme de tablero y demás. O sea, en este tablero de gestión o portafolio de proyectos, puedo tener una vista rápida, pero obviamente crítica de lo que está sucediendo, sin tener que cambiarme de tablero. Entonces, hasta este punto, con muchísimo gusto podemos ir en función de lo que ustedes también quieran ir atendiendo, cada uno de ustedes, si surge la pregunta. Recuerden, está el link al formulario en nuestro chat. Ahí con mucho gusto nosotros podemos contactarles y si quieren profundizar en alguno de estos temas, pues con mucho gusto podemos ahí establecer conversación. Del lado izquierdo también pasamos al registro de solicitudes. Tenemos, por ejemplo, el lugar donde pudieran iniciar aquellas iniciativas que pudieran convertirse en proyectos. Todo parte, por ejemplo, de un formulario. Este formulario nos sirve para poder registrar
pues cualquier solicitud dentro de una empresa. Aquí la estamos ocupando para el caso de uso que tiene que ver con el registro de solicitudes para proyectos y vemos cómo, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí en grupos. Voy a colapsar un poquito aquellos para poder ver cómo se demuestra el flujo de cada uno de ellos. Cuando nosotros automatizamos también el flujo de las solicitudes, podemos decirle a Monday prácticamente sin tener que saber de programación o sin requerir un conocimiento técnico, que haga algo en función de una regla o, por ejemplo, de alguna instrucción que ustedes quieren que Monday trabaje para ustedes. Por eso el título hablábamos de cómo ponemos a Monday a trabajar para ti. Es gracias a que tenemos las automatizaciones que nos brindan yo diría que es parte clave dentro del uso de Monday, hacer uso de ellas, porque precisamente nos permite echar rienda suelta a este aspecto de disminuir el error humano, dejar que la plataforma también atienda funciones o trabajos repetitivos. Esto obviamente nos ahorra tiempo, nos ahorra persecuciones a nuestros equipos, a que tengamos que estar buscando a N cantidad de personas para llegar a lo crítico, a resolver. Y con estas automatizaciones podemos hacer que Monday mande notificaciones, mueva elementos del lugar. Y si alguien, por ejemplo, necesita, oye, ¿sabes qué? Requiero que cuando ya llevo años trabajando de esta forma, por decirlo así, y necesito que cada vez que una solicitud cambie a aprobada, quiero que automáticamente se mueva el tablero de proyectos y se cree un nuevo proyecto. Estos son capacidades que también nosotros podemos hacer. De hecho, cuando nosotros trabajamos con las automatizaciones, normalmente hay la posibilidad y existe la forma a través de las automatizaciones de poder decirle a Monday, sabes que cuando una iniciativa ha sido aprobada, utiliza según el tipo de plantilla, el tipo de proyecto A, B o C, y crea un proyecto que, por ejemplo, atienda ya la estructura que necesita dicho proyecto, ¿no? Por ejemplo, el proyecto tipo A tiene una cantidad de horas específicas, el proyecto tipo B tiene otro tipo de horas asignadas y así sucesivamente. Entonces, hasta este punto, quiero que se queden porque la plataforma, una vez que nosotros nos encaminamos hacia el uso de la misma, podemos dejar todo ordenado para que de forma, pues prácticamente como el nombre de la sesión de hoy lo dice, podamos hacer que la plataforma responda de manera continua hacia las necesidades de la empresa. Esto ayuda a que obviamente existan aspectos desde la medición, quiero resumirlo, desde lo que veíamos hace un momento, desde que un panel consolida los KPIs o indicadores críticos a resolver, hasta un portafolio de proyectos que pueda automatizar el avance en porcentuales, hasta un registro de solicitudes donde podemos automatizar la aprobación o las revisiones de las mismas, para que cada vez que cambie un estatus pueda yo, por ejemplo, hacer un movimiento de elemento del lugar. Y prácticamente nosotros, hasta este punto, cuando nosotros, ahí ya vieron que se movió, prácticamente esto es un poquito lo que quisiéramos también dejarles en mente para que le den igual una pensada. Estamos abiertos a escucharles, a atender cualquiera de sus dudas u observaciones. Queremos saber un poquito más de cómo están usando Monday en sus empresas. Sabemos que hay gente reunida aquí el día de hoy que son unos masters de Monday y eso nos da muchísimo gusto. Y nosotros vamos a seguir haciendo contenido de este porque sabemos que para ustedes también les ayuda a consolidar esta nueva forma de trabajo. Para mí ha sido un gusto y espero haberles sido de ayuda el día de hoy y que se hayan quedado con contenido fresco, nuevo y obviamente de relevancia para sus días, ¿vale? Gracias, Eli. No, muchas gracias a ti. Nos quedan 2, 3 minutitos antes de acabar. La verdad es que esta solución es muy amplia y también podemos decir que puede ser personalizada como cualquier cosa que utilicemos dentro de Monday, bajo las necesidades que presenten cada uno de ustedes en sus áreas, desde sus cargos, desde las trincheras que lideren. Betty tiene aquí nada más bueno, solicitó que si le podemos mostrar rápidamente la fórmula del porcentaje del avance real. Eh, También, Betty, si el tiempo nos come, con muchísimo gusto voy a volver a postear aquí. Última vez, yo sé que ya se los mandé muchas veces, pero el formulario con el fin de que podamos atendernos de manera personalizada y puntual. Yo sé que es muy poco tiempo lo que tenemos aquí para abarcar el viernes de Monday. Eh, Hay mucho que desglosar sobre cada tema,
pero adelante con confianza, por favor. Déjenos sus comentarios, sugerencias sobre temas. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna sugerencia también. Súper. Creo que ahí ya estamos. Creo que no. Betty, le voy a pedir en este caso, para ti, Betty, en el caso de la pregunta que nos haces, le voy a pedir a tu account manager que se comunique contigo, igualmente al CSM, para que puedas tener retroalimentación de lo que vimos hace un momento con la fórmula que solicitas. Digo, es una cuestión de contacto breve. Y bueno, ahora sí, Eli, vamos a desearles a todos un excelente fin de semana, que se cuiden muchísimo o se sigan cuidando y que la pasen muy bien. Bye bye. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes.